Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy, por sugerencia de muchos de ustedes, incluyendo a Jonathan Santos y a Steven Vázquez, a quienes les envío un saludo, vamos a trabajar una diferencia entre because y because of. Espero entonces que les quede muy claro y que a partir de hoy entonces puedan utilizarlo con mucha confianza. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos de because, estamos hablando de porque, estamos hablando de una razón o para argumentar algo. ¿Listo? Entonces tengan dos cosas presentes. Because of puede significar cualquiera de estas, a causa de, se va más por la causa, ¿sí? Ser la causa de, because of. Entonces vamos a hablar de la causa debido a, por, gracias a o por culpa de. Ya lo vamos a identificar. ¿Listo? Entonces tengan muy presente eso. Ustedes se preguntarán también, Pacho, pero ¿cuál es el por qué para preguntar? ¿Ese es cuál? Ese es why, que significa por qué y se escribe en español separado y con tilde en la E, que a veces pasa que lo mezclamos un poco. Entonces tengan presente porque el que va junto es el de la razón, que es because. Ahora, acá tenemos en estos dos espacios libres para que nosotros podamos identificar la estructura y coloquemos ahí cuándo va uno y el otro para que me ayuden a identificarlo. Listo, vamos a mirar entonces con estas 5 oraciones iniciales que quiero que tú primero hagas si va because o because of e intentes probarte a ti mismo si serías capaz. Listo, ahí tienes entonces el tablero disponible para que lo puedas hacer. Bueno, yo voy a comenzar entonces con la número 1. Look at this number 1. We postponed the trip, the weather was terrible. ¿Qué dice ahí, muchachos? Pospusimos el viaje, el clima estaba terrible. Si usted se pone a analizar bien, no sería ni muy necesario en español ni en inglés colocar ese because. Ustedes muchas veces lo podrían omitir, simplemente hacen una coma y quedaría así. Pospusimos el viaje, el clima estaba terrible. Está bien. Sin embargo, ese because te ayuda a conectar y a dar una argumentación. Entonces quiere decir que este because va a formar parte de esta. Mucho cuidado, no solo por lo que les acabo de decir, porque está conectando esta oración con esta otra, ¿no? Estas oraciones simples que tenemos acá, no solo por esa razón, sino que vamos a analizar entonces algo. Nosotros pospusimos el viaje porque el clima estaba terrible, o a causa de el clima estaba terrible, o gracias a el clima estaba terrible. Suena raro, por culpa de el clima estaba terrible. Mire que está un poco raro eso. Ahora, ¿cuándo entonces podremos utilizar because of? Vamos a mirar en esta segunda oración por qué iría because of acá. Entonces mire que esta oración es una oración simple y en la misma en la 1 y en la 2, pero los finales están cambiados y esa es la clave de identificar eso. Entonces miren el de abajo como es la número 2. The terrible weather, ¿sí? Weather, el clima terrible o el terrible clima. Mire que en español no puede jugar con el orden del adjetivo. En inglés, ustedes saben que el adjetivo terrible va primero que el sustantivo. Entonces, vamos a identificar algo acá. ¿Cuándo vamos a utilizar because? Lo vamos a utilizar cuando la oración que viene después, ¿sí? Sea con sustantivo, pronombre o sustantivo frase más un verbo. ¿Sí? Esa es, mejor dicho, después de ese sustantivo tiene que tener acción. Pacho, ¿cómo así? Vamos a analizar. Digamos que la oración llega hasta acá, hasta weather. Mire cómo dice, we postponed the trip because the weather. Entonces, ¿qué dice? Pospusimos el viaje porque el clima. ¿Porque el clima? ¿Porque el clima qué? Mire que no pegaría bien esa identificación. Si yo lo dejo hasta acá, tengo que colocar ese of, because of the weather, ¿sí? Incluso en inglés británico yo he escuchado que dicen weather, ¿sí? En la parte de clima, weather. Entonces miren lo que dicen. Nosotros pospusimos el viaje a causa de, ¿sí? ¿A causa de qué? Del clima. Gracias a el clima, debido a el clima, por culpa de el clima o por el clima. ¿Sí ven que todas ajustan? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener presente, muchachos? Que cuando utilicemos because, voy a borrar esto acá, ¿sí? Cuando utilicemos because, este sustantivo o ese pronombre, eso es sustantivo frase, tiene que ¿qué? Tiene que estar haciendo una acción, que acabo de borrar acá este was, tiene que estar haciendo una acción, un verbo tiene que estar de por medio para utilizar ese because. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí. Mire que la de abajo se parece mucho a la de arriba si yo la dejo así un poco más cerrada, pero esta no es la parte, sino hasta acá está weather.
Entonces dice, we postponed the trip because of the terrible weather. Entonces, pospusimos el viaje a causa del terrible clima. Pacho, pero es que aquí no está un sustantivo solamente. Aquí tenemos un artículo, tenemos un adjetivo que es terrible y tenemos un sustantivo, ¿sí? O un sujeto. Está bien esa identificación porque esas son las parts of the speech. Pero nosotros en inglés y hasta en español podríamos identificar lo siguiente. Cuando usted junta todo eso de terrible weather, el clima terrible, estamos haciendo un sustantivo frase. Quiere decir que ya esto se vuelve un solo componente y lo identificamos simplemente así, como un sustantivo frase, ¿sí? O un sujeto también que está haciendo parte de la oración. Pregunta para ustedes, muchachos. En la número 2, en este final, ¿tenemos un verbo? No hay verbo. Entonces, como no hay verbo, ¿qué va a pasar entonces? Ya vamos a definir qué es because of. ¿Y qué dice? Pues pusimos el viaje a causa del clima terrible. Vamos a quitar este of para que miremos cómo quedaría. Pues pusimos el viaje porque el terrible clima. ¿Porque el terrible clima qué? O el porque el clima terrible qué. Queda faltando esa parte de la acción allí. Entonces ya sabemos que because lo vamos a utilizar con esa parte de la acción y because of es simplemente con el sustantivo. Entonces vamos complementando la estructura acá. Because, ya vamos entonces a colocar acá que es sustantivo, noun, ¿sí? Lo vamos a colocar que eso significa sustantivo. Ya saben que se puede también con pronombre, ¿sí? Pronombre personal o sustantivo frase si es el caso. Y luego de eso, ¿qué viene? Luego de eso viene verbo. En cambio, con el because of simplemente vamos a trabajar con un sustantivo o también lo podríamos hacer con un sustantivo frase, ¿sí? Entonces, a noun phrase. Vamos a colocar esta parte de acá para que lo identifiquemos. Ahora, ¿qué vamos a identificar entonces en la 3, 4 y 5? Como ya hablamos de esto, creo que ya podrías verificar las tres que nos quedan ahí pendientes. Listo, vamos a mirar entonces de una. They are laughing, ellos están riendo. The joke was funny. Ya sabemos de una cuál es. ¿Cuál es, muchachos? Ahí simplemente es because. Pacho, ¿por qué sabe que es because? Sin darle mucha vuelta a esta oración, tenemos un verbo acá y eso ya me da la noción que voy a colocar simplemente because, ¿sí? Ahora, vamos a mirar la otra. Tenemos en este final, tenemos un verbo, el chiste divertido o el chiste gracioso. No tenemos, entonces ya sabemos que es simplemente because. Eso es una forma fácil de hacerlo. Vamos a mirar la otra. You couldn't win the race, you won it. ¿Esto qué será? Este es el verbo ganar en pasado. Ya saben que el presente es ¿cuál? El presente es win, ¿sí? Mírenlo como lo tenemos acá y todo acá se los voy a mostrar. El presente es win y el pasado es won. Entonces yo no pude ganar la carrera, tú la ganaste. Ahora, como ya sabemos que tenemos acá el verbo, quiere decir que aquí ¿cuál va? Simplemente va because. Pero bueno, analicemos esto porque no nos podemos quedar solo a eso. Ahora, en la última, yo no pude ganar la carrera porque tú la ganaste. ¿Cómo quedaría ese because of you? A causa de tú la ganaste. No queda bien. Ahora, ¿cómo sí quedaría bien? Because of. ¿Qué podríamos hacer acá? Simplemente paramos la oración acá. I couldn't win the race. I couldn't win the race because of you. Por culpa de ti o por culpa de usted, ¿sí? O por tu culpa, mire que también ahí está. Entonces hay una causa en esa parte. ¿Listo? Vamos a mirar entonces otros ejercicios para que hablemos un poco de algunas otras observaciones que podríamos tener presentes. ¿Listo? Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, muchachos, vamos a practicar un poco más con estas 5 oraciones que ya seríamos capaz de hacer y vamos a comenzar con esta. Look at this number 1. The students didn't have class. The holidays, y entonces ¿cuál sería, muchachos? Ya sabemos que es cuál, intenta hacerlas primero. Entonces, ¿cuál es aquí? Simplemente ya sabemos que es because of. ¿Por qué? En esta oración no hay ningún verbo, simplemente está diciendo que los estudiantes no tuvieron clase, sí, a causa de el día feriado o el día festivo. Entonces, mire que tenemos muy fácil esa identificación, ya sabemos que no hay verbo. Quiero adicionar algo, a la reglita que el because of me faltó el pronombre objeto, que quiero incluirlos allí. Entonces tenemos sustantivo, sustantivo frase o pronombre objeto, que ya vamos a ver acá. Además, quiero comentarles algo. Recuerden que hace unos instantes vimos en la oración número 1 que si le colocábamos una coma o no, tenía la oración sentido. En este caso, mire que no. Por ejemplo, los estudiantes no tuvieron clase, olvidemos esto y mire lo que dice, el día feriado. No tiene nada de sentido esa oración. Entonces, una clave más para identificar.
Look at this number 2. I can cook. ¿Cuál sería entonces? Esto es un pronombre objeto. Ahí entonces les voy a dejar la lista de pronombres objeto. Mira que lo tenemos, que ya sabemos que por cada pronombre personal tenemos un pronombre objeto, ¿sí? Como lo tenemos ahí, que es I, el pronombre objeto es me, you, him, her, it, us, and them. Ahí están entonces los pronombres objeto para que repases un poco. Este hace parte del pronombre objeto que es de ella, que significa ella. Entonces yo puedo cocinar, ¿sí? ¿Cuál sería entonces? Gracias a ella, o debido a ella, o a causa de ella, o por culpa de ella yo cocino, ¿cierto? O por ella. Vamos a analizar entonces un poco acá, que ya sabemos entonces que va cuál. Because of. Pacho, ¿por qué? Porque no tenemos un verbo. Mire que acá tenemos es un pronombre objeto. ¿Listo? Tengan presente algo. Podríamos encontrar esta oración escrita de otra forma. Podría ser algo así. Yo puedo cocinar por ella. Pero cuando uno dice yo puedo cocinar por ella, tenemos que analizar algo porque se vuelve un poco ambigua. ¿Cómo así que puedo cocinar por ella? Pues usted le va a hacer el favor, ¿sí? O puede cocinar gracias a ella, ¿sí? Porque ella te enseñó. Entonces tengan muy presente eso, si es una causa de algo o si van a utilizar eso. Lo que pasa es que algunas personas colocan esto, I can cook for her, y esto ya le cambia el sentido. Simplemente si usted coloca for, yo puedo cocinar por ella, es porque usted le va a hacer un favor a ella. Ella tiene que cocinar, pero usted va a cocinar por ella. Entonces mire que es distinto este por a este. Estamos hablando de una causa, mucho ojo con eso. ¿Listo? Look at this number 3. Arranca con el espacio en blanco. The museum was closed. El museo estaba cerrado. We couldn't go. Entonces, ¿qué viene? Because o because of. Ya sabemos qué es cuál. Because. Pacho, pero usted nos hablaba sin nada que está haciendo una conexión y aquí ya no está conectando una oración que viene por acá. ¿Sí? Porque mire dónde están las otras dos. Muy buena observación. Sin embargo, esto es una forma de hacerlo también y sigue siendo una conjunción. Entonces, porque el museo estaba cerrado, nosotros no pudimos ir. ¿Sí? Mírela ahí. ¿Por qué sé que es because? Porque tengo el verbo. Mire que hace parte de eso. ¿Listo? Look at this number 4. ¿Sí? His thirst. Mike was drinking water. ¿Sí? Entonces, su sed. Eso significa sed. Cuando hablamos de thirsty, sí que le ponemos una Y por acá. Thirsty es sediento. Ya es el adjetivo. Este simplemente es, el sustantivo es la sed. A causa de su sed, ¿sí? O por culpa de su sed, o gracias a su sed, Mike estaba bebiendo agua, entonces ya sabemos que es ¿cuál? Because of. Ahí está fácil de identificarla, muchachos. Mire que no hay verbo acá. Listo, el verbo está para acá. Ojo, que se me olvida. Cuando ustedes comienzan la oración de esta parte, tienen que colocar la coma. Este es el signo de puntuación que debemos manejar. Esta es la puntuación que vamos a manejar ahí. Listo. Tenga presente entonces que si lo va a comenzar con because, apenas cierre esta oración, vamos a colocar una coma. Look at this number 5. We had to use the stairs. The elevator was broken. Tuvimos que utilizar las escaleras. El ascensor estaba roto o descompuesto o estaba dañado. Ya sabemos que tenemos un verbo acá, o sea, ¿qué es cuál? Simplemente es because. Miren entonces qué fácil ese trabajo con estos muchachos. Espero entonces que les haya gustado mucho, a ustedes Jonathan y Steven, que les haya gustado también y a practicar, que es lo más importante, ¿ok? Espero entonces que le den like al video, si no les gustó que me digan por qué no, que eso nos ayuda a mejorar y que se suscriban al canal para que sigan muy pendientes de los próximos, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class.